Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Vamos a darle continuidad a las actividades programadas para esta jornada. Desde la Carpa Blanca Docente estamos ya transitando el día 29, instalando y con la firmeza, sobre todo, de instalar nuestras demandas, la disputa salarial, y las reivindicaciones que tienen que ver no solamente con lo salarial, sino también por la disputa más vinculada también a las cuestiones que tienen que ver con las condiciones laborales, socioambientales. Y hoy en estos momentos estamos con un panel en donde para nosotros es una felicidad y un orgullo presentar a los compañeros que estamos hoy presencialmente y algún compañero desde el MIT, que tiene que ver con todo el proceso de producción desde el Instituto de Investigaciones de AICMER, que la verdad que es un orgullo, y hacer una pequeña reseña cuando a los días nomás de comenzar la pandemia, desde la Comisión Directiva Central comenzamos a pensar cómo nosotros vamos atravesando ese proceso y además construyendo conocimiento para dar estar en mejores condiciones para dar nuestras disputas y nuestras peleas. Esto tiene concreciones y realizaciones concretas. Una de ellas es, hace pocos días atrás, de esta misma carpa de la Resistencia, anunciábamos las conquistas que tuvimos en la firma del preacuerdo paritario sobre condiciones laborales, que tiene que ver también con lo concursal y demás, lo cual para nosotros es una profunda satisfacción también desde ese lugar. Hoy, insisto con este concepto, es un orgullo presentar a Federico Tálamo, a Amalia Omar, que es un orgullo tenerla en nuestra carpa, que es referente obligada cada vez que nosotros pensamos estas instancias que tienen que ver que son instancias además formativas, porque muchos de nosotros y de nosotras aprendimos y nos formamos con la compañera, así que para nosotros es un placer, una compañera que fue secretaria de Educación de nuestra organización sindical y fue durante muchos tiempos estuvimos los compañeros y las compañeras la posibilidad de disfrutarla como vocal gremial, que creo que fue una de las páginas, sobre todo para nuestra organización, más lúcidas y brillantes de ese lugar. Y presentarlo de manera virtual al compañero Alejandro Bernasconi, que es el actual asesor del Instituto de Investigaciones y Estadísticas, que tampoco necesita demasiadas presentaciones, ha sido secretario general de la seccional Uruguay, ha sido congresal y fue el compañero secretario general junto en 2 gestiones hasta 2017, que para nosotros también obviamente es un placer contar con estos compañeros. Estos compañeros van sobre todo a comentarnos todo lo que ha sido el proceso de producción, sobre todo de producción de conocimiento para dar, insisto con este concepto, para brindarle a la organización sindical mejores elementos para estar incluso en mejores condiciones para dar nuestras disputas. Brevemente esto y ya los dejo con los compañeros y la compañera acá. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. En mi caso particular espero ser más breve, sobre todo porque lo que tienen que aportar Loli y Alejandro es mucho más enriquecedor en la perspectiva del análisis que estamos sosteniendo respecto de los escenarios. Por un lado, cuando se empezó a plantear los escenarios del retorno a la presencialidad y los condicionamientos que imponía este retorno desde el año pasado, y luego todo, bueno, un importante seguimiento de carácter epidemiológico y referido a las condiciones laborales que vienen llevando los compañeros, que es realmente muy valioso. En el caso puntual, yo les iba a comentar un poco cómo durante el año pasado
básicamente en el mes de abril, apenas iniciada la pandemia, una de las primeras cosas que nos proponemos desde el instituto, bueno, fue una iniciativa de Alejandro muy interesante que surge en realidad de una propuesta de la compañera Noelia Bart de la seccional Concordia, es esta posibilidad ante el escenario de aislamiento que se había dictado en función de la situación de pandemia, de la situación de emergencia epidemiológica, en ese sentido realizar un relevamiento sobre las condiciones laborales, las condiciones del trabajo docente en este contexto de pandemia que en ese momento era bastante nuevo, que nos estábamos adentrando y que también implicaba una novedad en cuanto a la posibilidad de sostener el vínculo pedagógico, este vínculo entre escuela y comunidad, desde el hogar. Una de las primeras cuestiones que mencionábamos en aquel entonces era lo atípico, lo excepcional del trabajo docente en pandemia, por el hecho de que un importante número de compañeros y compañeras, miles de docentes en toda la provincia, de golpe, de un día para el otro, se vieron en la obligación de tener que mudar su actividad, su trabajo, de un lugar que está pensado para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, como es el aula, el edificio escolar, a un lugar físico que no está pensado para eso, como es el hogar, los lugares donde habitamos nuestras viviendas particulares. A eso se le suma que ese trabajo se tuvo que pasar a hacer, también muchas veces sin preparación y tal vez sin los recursos suficientes, en un contexto de no presencialidad, con herramientas, tecnologías y dispositivos para los cuales un importante número de docentes no tenía tal vez los conocimientos o la preparación acorde, ¿sí? Hoy nos parece muy común y nos parece parte de nuestros quehaceres cotidianos hablar de hacer un Meet, una videoconferencia, de tal cosa por internet o de tal cosa por la red. Sin embargo, en ese momento hay un importante número de docentes que planteaban la inquietud de no saber cómo afrontar ese desafío. Y por supuesto, de este pasaje del aula al hogar, de pasar de la enseñanza tradicional a una enseñanza con dispositivos informáticos, a eso se le suma una sobrecarga laboral importante en un contexto económico muy difícil para la mayoría de los compañeros y fundamentalmente el tener que convivir, o mejor dicho, que compartir el espacio de trabajo con la vida cotidiana, con las cuestiones familiares, con el comer, dormir, con todo lo que uno hace normalmente en su hogar. Y eso, bueno, por supuesto, demandaba que nosotros como instituto, como sindicato, hiciéramos un relevamiento, un análisis lo más exhaustivo, metódico y riguroso posible acerca de cómo este cambio había impactado en las condiciones pedagógicas, laborales y también de salud de este importante número de compañeros y compañeras que de golpe pasaron a trabajar en la virtualidad, o como se le da en llamar la virtualidad, que en realidad es un término que nosotros ponemos en debate porque es más correcto, como siempre decimos, hablar de la no presencialidad, porque virtualidad implica otras cuestiones diferentes. En ese sentido, en aquella oportunidad, a partir del mes de abril, durante los sucesivos meses, llevamos adelante 4 encuestas, 4 relevamientos desde el instituto, que estuvieron dirigidos, el primero de ellos, a docentes de aula, es decir, a docentes que estaban, lo que normalmente solemos decir, al frente de alumnos, es decir, a cargo de espacios curriculares, de materias. En ese relevamiento, por supuesto, indagamos cuestiones tales como los cambios que se habían dado en las formas de enseñar, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, las técnicas utilizadas, las dificultades que se habían generado, la esfera de la comunicación entre docentes, equipos directivos, estudiantes, familias, y también lo que tiene que ver con el impacto sobre las cuestiones materiales y sanitarias, o mejor dicho, referidas a su salud, de este colectivo de compañeros y compañeras. Luego hicimos una segunda encuesta del mismo tenor, pero en este caso dirigida a equipos de conducción, es decir, compañeros que están en cargos de conducción, directiva y no directiva, donde buscamos afrontar la realidad de este otro grupo de compañeros y compañeras que también son docentes, pero que están en una función que merecía ítems, preguntas muy específicas. Y también las otras 2 encuestas que llevamos adelante abordaban la situación del conjunto de estudiantes de nivel secundario y de nivel superior, porque también tenemos que decir que tanto como nos ha modificado a nosotros la realidad de la pandemia, en nuestra forma de trabajar, en el tipo de prácticas que llevamos a cabo, esto también ha modificado y en algunos casos muy significativamente la realidad de la población estudiantil.
Algunos datos muy puntuales, digo algunos muy puntuales porque estos estudios están publicados en la página de nuestro sindicato, se pueden conocer con lujo de detalle, están todos los resultados con los correspondientes gráficos y análisis de cada uno de las variables. Algunas cuestiones muy importantes para marcar es que también, por supuesto, no lo podemos desprender, no lo podemos divorciar de lo que ha sido el proceso de disputa salarial durante el año 2020, específicamente en estos primeros meses de 2021. Un 80%, poco más de un 80% de los compañeros y compañeras, tanto de aula como en cargos de conducción, informaban a través de esta encuesta, que es una encuesta que, como bien aclarábamos, obedece a criterios metodológicos de rigurosidad muy puntuales, ¿sí? No es una encuesta que uno la planifica al azar, elabora una serie de preguntas y la larga, sino que hubo pautas metodológicas muy cuidadas y también la muestra poblacional que utilizamos fue muy representativa. Más de un 80% de los compañeros y compañeras informaron claramente que habían experimentado o estaban experimentando en esa etapa una sobrecarga laboral con relación a periodos de normalidad. Es decir, comparando la enseñanza que se desarrolla en contextos normales fuera de la pandemia y la enseñanza desde la no presencialidad durante los primeros meses de la pandemia, la carga horaria, la carga laboral había aumentado y en algunos casos había aumentado significativamente. Y del otro lado, un dato muy importante también tiene que ver con las condiciones materiales de acceso a esta enseñanza no presencial o al aprendizaje no presencial de los estudiantes de nivel secundario y de nivel superior. Una cuestión fundamental que destacábamos y que veíamos como dato relevante a través de este estudio es que la pandemia visibilizó y profundizó desigualdades materiales que por supuesto no aparecen en el año 2020. Existían desigualdades materiales muy marcadas que existían, eran previas a la pandemia, pero que en este escenario de no presencialidad se visibilizan y en algunos casos se profundizan. ¿Cuál es la utilidad? Porque uno diría, no es solamente un trabajo estadístico que sirve para recopilar datos que después se van a convertir en gráficos y en informes muy elocuentemente presentados. ¿Cuál es la utilidad de estos estudios? Estos estudios que, por supuesto, tenemos previsto replicar viendo cómo se ha comportado la situación epidemiológica en los últimos meses y cómo se prepara para el año que estamos transitando. Estos estudios, es muy importante tener presente que los resultados sirven y han sido y siguen siendo insumo inevitable para los compañeros y compañeras que integran las diferentes comisiones y espacios de debate con la patronal para, al momento de ir a discutir, por ejemplo, en las últimas semanas hemos tenido el caso de la paritaria de condiciones laborales con la representación de nuestro sindicato, al momento de ir a discutir, de sentarse a discutir y plantear debates con la patronal, nuestra representación sindical, nuestra representación paritaria, tiene las herramientas necesarias, a partir de los aportes que va brindando el instituto con cada uno de sus equipos de trabajo, tiene las herramientas para ir y decir, autoridades políticas del Consejo General de Educación, desde el sindicato, como representantes genuinos del colectivo docente, estamos planteando esto, esto y esto, pero esto y esto que planteamos, este diagnóstico que hacemos de la realidad de miles de compañeros en toda la provincia, no es un diagnóstico ni caprichoso, ni azaroso, ni algo que se nos haya ocurrido por una cuestión espontánea, sino que responde a los resultados de múltiples estudios en los cuales hemos venido sistematizando esta realidad y podemos conocer, como decíamos al principio, con un rigor metodológico muy consistente, pero también con un posicionamiento político-pedagógico claro que evidencia el compromiso con la escuela pública y con la defensa, sobre todo de los sectores más vulnerables, nuestras demandas están alineadas con esta información. Porque, como siempre lo hemos dicho, bueno, y una cuestión que la planteaba el compañero Alejandro en los orígenes del Instituto de Investigaciones, que de hecho es prácticamente su idea, la iniciativa de este espacio de investigación dentro del sindicato, el conocimiento no solamente es conocimiento porque sí, sino que también es una herramienta para transformar y para discutir. Y como sindicato estamos en un espacio de permanente debate y tensión con diferentes actores sociales y gubernamentales. En ese sentido, rescatamos el papel, el protagonismo del conocimiento producido sistemáticamente como herramienta para dar esta disputa, por mejores condiciones, no solo salariales, sino también laborales y pedagógicas,
para el desarrollo de la escuela pública. Por eso ahora sí, los dejo con la compañera Loli y el compañero Alejandro, que van a contar un poquito con más nivel de detalle esto que se ha venido desarrollando durante gran parte del año 2020 y lo que va del año 2021, que es una comisión muy interesante compuesta por un número de compañeros que tienen una vasta trayectoria, formación y un compromiso muy marcado con la defensa de la escuela pública, de los derechos laborales docentes y también los derechos y las necesidades de nuestros gurises en las escuelas, que son también un compromiso irrenunciable de la organización sindical. Bueno, le dejo entonces la palabra a los compañeros que pueden proseguir. Comienza Alejandro primero. Bueno, gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Me disculpo primero por no poder estar allí, ese espacio de lucha que ha construido el sindicato y que ustedes con tanto esfuerzo sostienen todos los días. Es una complejidad, es un enorme esfuerzo sostener ese espacio de lucha que ha construido, que es el sindicato y que va a quedar en la historia del sindicato, por supuesto, y valoro el esfuerzo con el que lo sostienen cada día ustedes y los compañeros que van progresivamente rotando. Hacer una síntesis muy rápida y un horizonte de hacia dónde vamos. En el recorrido desde el año pasado, algunas cuestiones previas y por dónde andamos. Como decía Fede, creo que no pasaron 2 semanas que se dictó el distanciamiento social y obligatorio. Ocurrieron 2 situaciones. Por un lado, como comentaba Fede, la compañera Noelia Bar de Concordia comenzó a plantearnos que el instituto tenía que trabajar sobre abordar en qué condición, cómo se transformaban las condiciones de trabajo docente, y en el mismo momento estaba llamando Marcelo, no habían pasado 2 semanas, estaba llamando Marcelo planteando que era necesario constituir un espacio que analizara los diversos escenarios del retorno a la presencialidad, que en aquel momento no se imaginaba tan distante, se pensaba más cercano, y había que constituir aquel espacio. Bueno, rápido salimos en su momento a conformar un equipo, inmediatamente le comentamos a Loli, se fueron sumando otros compañeros, fuimos elaborando diversos documentos de análisis, primeros documentos de análisis, donde comenzábamos a estudiar la situación nacional, internacional, en términos de impacto, de políticas educativas, de transformación de las prácticas pedagógicas, de las condiciones de trabajo, y fuimos armando esas primeras borradores, y ese primer grupo se fue ampliando a otros compañeros porque, cada vez veíamos que eran más complejos los escenarios, abríamos escenarios que era necesario analizar. En un momento no teníamos claro si era un grupo de trabajo y de análisis que producía documentos o ya era una asamblea que discutía determinadas situaciones. Entonces, en ese marco hubo durante el 2020 como un doble trabajo. Por un lado, los relevamientos que comentaba Federico, y por el otro lado, trabajar con este equipo de análisis que proveyera centralmente análisis de la situación para discutirlos, para compartirlos con compañeros de comisión directiva, con nuestra compañera vocal en el CGE Perla, que además participaba del espacio, con Lili Forastieri, con la Secretaría de Educación, es decir, íbamos así elaborando análisis, documentos, haciendo seguimiento de las noticias, haciendo seguimiento de la situación internacional, y a su vez en ese proceso de elaboración de encuestas que ya son públicas, y que Fede las comentó. En ese proceso, digamos, ese mismo grupo afrontó otra tarea, que fue comenzar a pensar lo que sería un protocolo de retorno en términos de condiciones de seguridad, sanitarias, epidemiológicas, de infraestructura, para que el sindicato lo discuta en la provincia, y trabajamos la elaboración de esos borradores, en donde fuimos convocando a especialistas que nos fueron ayudando en territorios de los que no sabíamos. Nos colaboró mucho allí
Abigail Herbes, que ya previamente había trabajado en algunos abordajes, en algunas investigaciones del instituto, que es médica laboralista, Juan Balduzzi, que, bueno, es especialista en seguridad laboral, que nos ayudó a todo lo que tenía que ver con el análisis de las condiciones de bioseguridad de la escuela, es decir, fuimos generando esos elementos para aportar en el sentido de la discusión de los protocolos del retorno. Y en el momento que veníamos haciendo todo ese proceso, bueno, ya conocemos la situación que se generó a fin de año, las presiones para el retorno, el contexto en el que se dieron, esos juegos de construcciones de ficciones de presencialidad, porque los contextos políticos generaban enorme presión sobre los gobiernos y los gobiernos cedían. Y nos encontramos en un momento, a la vez que haciendo todo eso, y en un trabajo de procesar además esas encuestas que estaban publicadas, sistematizarlas, compararlas y pensar en otros abordajes, nos encontramos en un momento que necesitábamos saber qué pasaba con la situación epidemiológica, porque empezaban a abrir escuelas, aún en contextos de zona de transmisión comunitaria del virus, o zonas que eran de transmisión comunitaria pero no estaban declaradas como tales. En ese marco empezamos un nuevo trabajo que fue intentar elaborar un seguimiento propio de la situación epidemiológica, con mucha vergüenza al principio, por supuesto, porque no es un campo de conocimiento en el que estemos formados, y comenzamos a elaborar esos primeros informes que fuimos probando a manera de borrador para que los fueran viendo los compañeros sobre todo la conducción del sindicato, qué veíamos, qué estaba sucediendo con la producción de datos, la circulación de datos, los diversos tipos de reporte, y durante el receso fuimos de alguna manera perfeccionando ese sistema que nos permite a hoy contar con un sistema, con un seguimiento bastante más probado de cuál es la situación epidemiológica de la provincia en un tiempo real, que es a 2, 3, 4 días de los cortes que hacemos, que son los días domingos. Es decir, al día de hoy, por ejemplo, martes, ya tenemos casi listo el corte de la situación epidemiológica de la provincia a este día domingo. A veces lo podemos hacer, otras veces no lo podemos hacer, por las lentitudes en la aparición de los reportes que estamos siguiendo, porque el sistema cruza datos de muchos tipos de reportes diferentes, que además tienen datos diferentes, y esto es toda una complejidad. Pero ¿a dónde quiero ir con esto? Es decir, que el trabajo del instituto estuvo fuertemente atado a la dinámica de la lucha y del conflicto que atraviesa el sindicato. Nosotros entendemos, y esta es la lógica con la que fue concebido el instituto, es decir, que la producción de conocimiento tenía que ir atada a la praxis de la lucha que llevaba adelante el sindicato, y esto, bueno, nos puso en estos lugares al día de hoy. Yo debo decir que en ese seguimiento epidemiológico centralmente estamos trabajando con Loli y con Marta Martínez. Las compañeras son magísteres en educación, y bueno, compañeros, nosotros, las chicas, están trabajando estadística, haciendo cuentas, sumando, restando y sacando promedio. No sé si se entiende lo que quiero decir. Hay que sacarles el sombrero como ejemplo de militancia. Podrían estar presentando trabajos de investigación en un congreso o poniendo el kiosco en el mercado académico presentando trabajos de investigación. Y las compañeras están en un trabajo militante, silencioso y cotidiano, que no tiene que ver con su formación original, y en las que nos tuvimos que sentar a estudiar qué eran esos indicadores, qué era la razón, qué era la incidencia, qué era esto, qué era aquello. Bueno, es un seguimiento que ya hemos presentado a la comisión directiva, a los compañeros por mayoría, por minoría, a los compañeros de la comisión negociadora, de la paritaria, que bueno, lo seguimos probando y que estamos intentando mejorarlo y que tengan la menor cantidad de errores posibles. En definitiva, bueno, es como estamos entendiendo que tiene que funcionar el Instituto de Investigaciones, atado a la praxis de la lucha sindical. Este año, por supuesto, que hay nuevos desafíos. En principio, como comentaba Fede, replicar
los relevamientos de condiciones de trabajo que realizamos el año pasado. La idea es en abril poder estar haciendo un nuevo relevamiento que nos permita comparar este abril con el abril del año pasado, en donde el escenario es distinto. Entonces hay variables que son comparables, pero hay variables que habrá que incorporar a ese nuevo relevamiento. Hay un desafío muy grande, lo discutíamos y lo conversábamos mucho con Loli, con Marta, que es cómo cruzamos esos datos que podemos decir estructurales y que totalmente describen obstáculos y dificultades con otro tipo de registro que necesitamos hacer, que es cómo en ese escenario complejo, que profundiza condiciones de desigualdad, que genera las tensiones que comentaba Fede, el trabajo y el compromiso social docente construye creatividad, compromiso militante, ingenio, etcétera, etcétera, que ese es un registro que no tenemos. Entonces, de alguna manera, también el instituto tiene este desafío, lo pensamos muchas veces el año pasado, pero tampoco da la fuerza para abordar tantos frentes y tantos trabajos, es cómo se cruzan determinados datos estructurales con cómo los docentes están disputando en términos concretos, están construyendo pedagogía en términos concretos, y bueno, como eso también es una experiencia de lucha vivencial, de producción didáctica, pedagógica, etcétera, etcétera, que es un registro que necesitamos y que aún no podemos tener. Bueno, ese es uno de los desafíos que tenemos para este año. Luego hay otros proyectos, tenemos que conversarlos con los compañeros de comisión directiva, algunos de ellos hemos charlado mucho con Fede, algunos han propuesto muy interesantemente Federico, hay que conversarlo con los compañeros de comisión directiva, pero en síntesis lo que queremos decir es que dos cuestiones. Primero es que esta es la lógica con la que empezamos el instituto. La producción de conocimiento tiene que ir adaptada a la praxis de la lucha sindical docente. Y segundo, bueno, ACMER es uno de los sindicatos, no conozco tanto otros, que tiene las condiciones en términos de capacidad, de recursos humanos, de dar un salto cualitativo en este campo, para hacer mucho más de lo que hemos logrado generar hasta el momento, que además ha tenido muchos errores, porque conté las buenas, digamos, conté las buenas, conté las que podemos mostrar, podemos contar también las que nos salieron muy mal. Y si tengo tiempo, no sé cómo son los tiempos, chicos, puedo comentar también algo de eso. Cuando decimos que la producción de conocimiento tiene que ir adaptada a la dinámica de la lucha, estamos diciendo que la lógica en la que se produce conocimiento con carácter científico, que es la que pretendemos en este caso del instituto, porque el sindicato produce permanentemente conocimiento. El tema es que produce conocimientos de muchas formas. ACMER es un espacio de enorme producción de conocimiento. El tema es que lo que nosotros intentamos sumar es que además de las muchas formas de conocimiento que se producen, se produzca conocimiento científico. En ese sentido, ACMER es un banco de recursos, de información y de datos que es impresionante. Pero bueno, están los datos y está la información. Ahora, un dato y una información no es de por sí conocimiento científico. O si no alcanza a tener conocimiento científico, se puede construir a partir de él enorme cantidad de conocimiento. Dinámica histórica de las normativas, vinculación entre esa dinámica histórica de las normativas y los contextos políticos y las lógicas pedagógicas y las condiciones de trabajo y las políticas vinculadas a lo laboral. Es decir, se puede hacer de todo en términos de producción de conocimiento científico con la enorme cantidad de conocimiento que ha producido ACMER. Tenemos ahí un enorme territorio de trabajo. Y en ese sentido, el sindicato cuenta con pocas cosas. Hay trabajos, Loli es señera en esto, en producción de trabajos de investigación, con sus equipos y con compañeras que en estos momentos están en Guadra. Hay que decir que Guadra, cada vez que necesitamos, nos da una mano enorme para cada una de estas actividades, pero hay así montones para hacer. Lo que se ha producido en educación en ACMER, en las diversas gestiones de educación en ACMER, de documentos de análisis, etcétera, etcétera, bueno, todo eso aún espera
una sistematización, estudios científicos, lo que han producido las compañeras. Yo veía a mis compañeras en educación, cuando estaba Perla, cuando estaba Gili, lo que generaba la escuela de formación en términos de documentos, de seguimientos, en las conducciones previas. Bueno, allí hay de todo para hacer. Pero digo, así como ACMER es una enorme fuente de información, de datos, de lo que podríamos decir una ensayística del análisis político, y político educativo y político pedagógico, puede dar el salto cualitativo para construir otras cosas. Entonces, hay un primer punto de que, vinculado a el conocimiento científico, vinculado a la dinámica de la lucha. En segundo punto, tenemos muchísimo para hacer y tenemos las condiciones para dar ese salto. Y el tercer punto es más polémico, que tiene que ver con que cuando decimos atado a la dinámica de la lucha es que ordena esa dinámica de la lucha. Y entonces pongo un solo ejemplo de las que tenemos en el debe, en las que nos salimos mal, en las que las cosas nos salieron mal. Para reflexionarlo, porque sobre todo si hay compañeros además de otras agrupaciones, y para pensarlo, porque son cosas que ya hemos discutido. Comento primero el ejemplo. Nosotros teníamos mucha presión en los congresos allá por el 2012, 2013, respecto de que el sindicato que fuera el propio INDEC, digamos, de que hiciera su canasta básica, de que el sindicato hiciera su canasta básica. Convocamos a algunos compañeros con especialización en ese campo, convocamos a compañeros de diversas agrupaciones. Los compañeros especialistas nos dijeron, miren muchachos, no, el INDEC, no construimos el INDEC. Era la discusión de que el INDEC falseaba los datos, hacía mal los datos, toda esta discusión. Entonces los compañeros especializados en el campo, en ese tipo de estadística, nos dicen, bueno, no, esto no se hace. No es que vas a un supermercado y seguís los precios y de ahí sacás los datos de la canasta básica. Esto tiene una complejidad, qué sé yo, ¿qué más? ¿Qué dijimos en aquel momento? Era mucha la presión que había. Bueno, escribamos un artículo, escribamos algo que aclare a los compañeros y explique que esto tiene una complejidad, que no es que arme una canasta básica de manera tan sencilla. Y lo publicamos en el primer anuario del Instituto de Investigaciones. Ese primer anuario se hicieron 2.000 publicaciones. Estaban exactamente destinadas, era uno para cada congresal y uno para cada miembro de comisión directiva. Así que, ¿cuál era la idea? Asegurarnos que ese trabajo, que era el más breve de todos, y que el resto de los trabajos, todos los cuadros militantes del sindicato, lo leyeran para aclarar ese punto. 6 años después, 6, 7 años después, yo ya no estaba en la conducción del sindicato, además no soy congresal, me llega el mensaje, pero bueno, había quedado a cargo de la asesoría del instituto, me llega el mensaje, un congreso de ACMER acaba de aprobar que ACMER construya la canasta básica y haga el seguimiento de precios. Le escribo a los compañeros que me avisan, le digo, pero chicos, esto es imposible, no se discutió en el congreso, se aprobó de manera unánime, del primero al último congreso de ACMER lo aprobaron. Bien, es orden. Y si decimos que la dinámica de producción de conocimiento va atada a la dinámica de lucha y el trabajo del instituto va atado a las decisiones políticas que toma el sindicato, salimos a armar el bendito seguimiento de precios. Hay una lógica infantil ahí que no la voy a explicar ahora, pero la explico en otro momento, en otra charla que me inviten a la carpa. Bueno, dije, nos hacemos cargo, no hay drama. Me llama la atención porque esta es una discusión que arrastramos hace años, en su momento medianamente lo resolvimos, lo explicamos, lo publicamos. Le pregunté a los compañeros más cercanos, ¿vos estuviste en el congreso? Sí, estuve, pero alguien emocionó, y vieron cómo a veces son nuestras dinámicas de congreso. Armamos 7 equipos para relevar precios de la canasta básica en la provincia, que relevaban 4 tipos de comercios distintos. No me acuerdo, era un chino, un almacén, una cadena nacional. Armamos ahí un esquema, tuvimos 2 o 3 reuniones, hicimos muchos dibujos. El primer problema es que, bueno, para armar la canasta básica, el seguimiento es diario. No teníamos capacidad de hacer seguimiento diario. Era un corte una vez al mes. Comenzamos a funcionar con esos
equipos, 7 equipos, creo que había 35 compañeros, participaban de diversos lugares de la provincia, una maravilla de compañeros, el esfuerzo de trabajo que hicieron durante 6, 7 meses, una vez al mes, relevábamos estos precios, que parece una boludez y tiene una enorme complejidad. Y comenzamos a elaborar con eso informes borradores, porque estábamos probando. Están los informes, si algún día alguien los quiere mirar, los números eran, les digo, insólitos. Digamos, comparabas con los datos INDEC, que ya no eran el INDEC, estoy hablando del 2018, no recuerdo, comparaba y los números eran insólitos, ¿no? Nos daban los promedios cosas muy raras. Teníamos departamentos que daba 14% el índice de precio debajo de los datos del INDEC. El INDEC decía que había 4% de incremento de precio y a nosotros nos daba 14% de baja de precios en el departamento X. Bien, luego esa experiencia se fue frustrando porque se sostenía militancia, porque los compañeros que estaban haciendo ese trabajo de relevamiento eran delegados de escuela, congresales, miembros de la comisión directiva, tapados de laburo, etcétera, etcétera, y fue muy difícil sostener los propios equipos en el tiempo. Bueno, esa nos queda en el debe. Fue la historia de un fracaso, quedaron los borradores de seguimiento que hicimos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que también hay que encontrar ese equilibrio entre la dinámica de las cuestiones que... Eso pongo como ejemplo, que es un ejemplo real, nos pasó, no nos han pasado otros tan extremos como ese, sino que hay que encontrar un equilibrio entre la dinámica de la lucha, la producción de conocimiento que aporte a esa lucha y, bueno, la racionalidad de las decisiones políticas que vamos tomando. Y en ese sentido, bueno, tenemos también nosotros mismos todos una deuda respecto de los procesos de formación, y es parte de los procesos de maduración del sindicato. Con esto simplemente no me quiero extender. Loli creo va a comentar lo que fue la experiencia de trabajo en el año, durante el año pasado, sobre todo lo que tuvo que ver con los diversos escenarios de retorno, pero bueno, planteo esto, que para mí es un desafío epistémico, metodológico, de cuáles son las lógicas de producción de conocimiento científico en una organización sindical, que no son las mismas del mundo académico, porque se mueven con otros tiempos, con otras formas de reproducirse y con otras urgencias. Y bueno, ese será un campo de reflexión, es un campo de reflexión que también tenemos hace tiempo. Así que bueno, los dejo con Loli, para quien un enorme agradecimiento por todo lo que nos ha aportado desde antes y siempre, pero sobre todo el año pasado para poder llevar adelante estos trabajos, y no está presente, pero también para la compañera Marta Martínez, que el esfuerzo de trabajo que hacen es realmente enorme. Bueno, gracias Alejandro. Buenas tardes a todos, a todas, a todes, compañeras, compañeros. Bueno, para mí, por supuesto, que en esto que me he prohibido salir, digo salir a las reuniones por fuera. Bueno, hoy me animé, porque también tengo que decirlo, a estar acá con ustedes, porque por ahí me cuesta mucho pensar que hay una carpa y que yo no hubiese todavía podido animarme a salir, más allá que no salgo a ningún lado. Agradecer, por supuesto, la convocatoria y la confianza de Alejandro, que es el que me llama, pero que sé que es de la comisión, del conjunto de los compañeros, de permitirme seguir pensando colectivamente con todos ustedes. También pensaba, mientras lo escuchaba Alejandro, que y cuando hoy también retomaba un poco de las cosas que habíamos hecho, cómo las situaciones de profunda crisis como sindicato nos vuelven a poner en distintos momentos en la necesidad de producir nuestro propio conocimiento, ¿no? Me acordaba de los 90, el surgimiento de la Escuela Marina Viltes de Cetera y ese protagonismo tan fuerte e impulso que tuvo ACMER, que fue incluso la creación de la primera Secretaría de Educación y nosotros haciendo investigación con una Marta Maffei, con esos discursos tan fuertes de convencernos sobre por qué el sindicato no podía
dejar de pensar conjuntamente la disputa de condiciones de trabajo, condiciones laborales, con lo que tiene que ver con la producción de su propio conocimiento. Y este 2020, a lo que decía tanto Federico como Alejandro respecto a lo que las distintas significaciones que fueron surgiendo, nuestro gran desafío pensar esto del retorno, porque así eran escenarios de retorno, como lo pensamos, también fuimos, como nos pasó a todo en todos los ámbitos de la vida, de la escuela, del trabajo, atravesando diferentes momentos, porque una cosa era discutir documentos, cuáles ejes le poníamos, por dónde lo pensábamos en el primer cuatrimestre, cuando estaban estos primeros insumos que decía Federico de los resultados de lo que estaba pasando en la escuela, y otra cuestión fue el segundo cuatrimestre y otra más sobre el fin de año, ¿no? Pero en esto, digamos, cómo articular y cómo pensar las condiciones de infraestructuras sanitarias, laborales y pedagógicas, es decir, vuelve a instalarse como eje de la disputa esta cuestión centralmente de la defensa de la escuela pública estaba puesta ahí, ¿no? En la configuración de este nuevo escenario de la escuela, en la configuración de nuestro trabajo. Y hay un eje que nosotros nos dedicamos mucho a, cuando digo nosotros, por esta distribución también que tuvimos que hacer, porque era imposible que todos estuviéramos mirando infraestructura, condiciones sanitarias, y fue poder visibilizar cuáles eran las políticas educativas nacionales traducidas en documentos y en normativas, por un lado, en qué medida había compatibilidad. Primero, y ahí también quiero retomar otra cuestión, que los planteos de la CETERA, como nuestra entidad madre nacional, también siempre fueron un horizonte de actualización permanente para poder mirar, y conjuntamente el análisis de lo que se iba planteando a nivel de la provincia de Entre Ríos, sobre todo para estar alerta qué estaban diciendo, si se salía de lo que venía diciendo Nación, que a su vez para nosotros por lo menos las primeras normativas marcaron con mucha fuerza el horizonte de sentido. A su vez las reuniones que se venía haciendo el Ministerio con las universidades, con la propia red de la red de Estrado, que plantea todo el trabajo docente. Entonces era una cuestión de analizar documentos, normativa, y por otro lado estas fuentes propias nuestras de conocimiento de la CETERA, del Consejo, del Ministerio, para poder mirar y focalizar en algunas cuestiones que nosotros, que implicaba en este escenario la defensa de la escuela, en estas desigualdades, como decía Federico y también Ale, que quedaron visibilizadas, donde nosotros íbamos a poner el énfasis, cómo se jugaba en este campo de la no presencialidad. Ahí trabajamos mucho porque en ese primer momento algunos empezaron a hablar de educación a distancia, educación virtual, y nosotros buscando toda la argumentación que a su vez había que construir como posicionamiento político, porque era no presencialidad y esto no era distancia, ni era virtualidad, en función de las propias respuestas que las escuelas y los compañeros iban pudiendo dar, ¿no? Por otro lado, analizar en el análisis de las propuestas también abrir a la diversidad de programas de televisión que se fueron generando, programas de radio también. Por un lado, conocer, informarnos y a su vez tener alguna mirada evaluativa sobre esas propuestas, como así también lo que empieza a manejar la prensa, cómo salir a disputar algunas cuestiones de estas que manejaban los medios de comunicación, ¿no? Y ahí empezamos también a discutir criterios que al menos en el grupo de trabajo empezábamos a mirar conjuntamente, obviamente como un primer borrador para discutirlo y conversarlo con la comisión directiva, con los propios órganos que tiene nuestro sindicato, a partir de este planteo, respecto de si el retorno tenía que ser en la totalidad del sistema, si tenía que ser fragmentado, si tenía que ser
cómo se atendía a esa heterogeneidad de situaciones que teníamos, cuáles eran las mejores estrategias, qué hacíamos y qué nos planteábamos respecto de los gurises de nuestra provincia, de los diferentes niveles educativos que no habían logrado establecer ningún vínculo, conexión con las propuestas de nuestras escuelas. La necesidad de pensar cómo hacemos una ruptura del año académico. No podíamos pensar que iba a tener las mismas condiciones que teníamos en los años anteriores, cómo se sostenía la continuidad pedagógica en definitiva, y también si había un retorno, cómo se generaba ese retorno. Y ahí es donde en medio de estas discusiones del campo más pedagógico también aparece la discusión del protocolo, cómo con todo este insumo fuimos pensando criterios para sostener el retorno y después también para discutir los propios protocolos de retorno, que ese fue un trabajo, sobre todo acá en nuestra provincia, que me parece que si nosotros no hubiésemos podido hacer todo este proceso en el que veníamos, difícilmente hubiésemos podido tener tantos elementos y herramientas e insumos, como dice Ale, para poder discutir, ¿no? El otro análisis tuvo que ver mucho con poder empezar a revisar los diferentes conversatorios que distintos especialistas se iban generando. Bueno, ahí había que estar en esto que dice Ale, ¿no? Este es el trabajo que por ahí, para llegar a un aporte, tiene muchas horas de análisis de documentos y también de escucha de conversatorio. Las propias jornadas que se iban generando, las actividades de especialistas que hablaban y opinaban sobre la escuela, fue como un insumo. Y el otro que a nosotros también nos aportó muchísimo fue los propios conversatorios que hicimos y entrevista con compañeros que estaban en las escuelas. La mirada de las asesoras pedagógicas sobre cómo se estaban organizando nuestras escuelas secundarias nos dieron muchísimo insumo para después pensar las propuestas. La mirada de compañeras que trabajaban en escuelas especiales, las conversaciones que tuvimos con ella, entrevistas, siempre estoy hablando con las estrategias de la virtualidad, del uso de las plataformas, nos fueron dando una serie de herramientas y elementos que de otra manera no lo hubiésemos podido pensar, además de los intercambios que hacíamos con todo nuestro grupo de trabajo. Entonces me parece que a lo que dijo Alejandro, yo creo que nosotros estamos en un momento del instituto que ha tenido un crecimiento cuantitativo y cualitativo realmente muy grande, muy importante, muy significativo, y que a su vez estamos en un momento de poder dar continuidad a muchas de las líneas de trabajo y retomando esto que decía Ale, creo que también es una gran oportunidad para que nosotros podamos, como sindicato, hacer un trabajo desde el instituto de recuperación de aquellas experiencias que nuestros compañeros han hecho, a veces en la mayor soledad, pero siempre en la convicción de defender la escuela, de sostener la continuidad, de que los pibes no se pierdan en el camino o recuperándolos ahora como sabemos que muchos lo están haciendo. Creo que ese es un lugar del cual nosotros nos tenemos que apropiar, pensando que en este 2021, tanto de lo que hicieron el año pasado, lo que están haciendo en este momento, me parece que ahí hay mucha cuestión y es una gran oportunidad para que sea el propio sindicato el que les da la voz a los compañeros, pero mostrando estas experiencias y socializando, y además porque creo que es una clara manera de disputar frente a estos discursos bastante, para ser suave, hegemónico, que descalifican permanentemente nuestro trabajo e incluso nuestras luchas por mejores condiciones salariales, condiciones laborales y demás. Así que bueno, de mi parte agradecerles y le paso acá a Fede para
No sé si para ir cerrando, si hay alguna cuestión más para agregar. Sí, el compañero Marcelo tiene una pregunta. Ahí le pasamos el micrófono. Bueno, buenas tardes. Más que pregunta, primero un enorme reconocimiento al trabajo que han realizado a lo largo de todo el año pasado y este año, este equipo que coordina Alejandro, que tienen Loli, en Marta, en Fede, en Kichu, en una cantidad de compañeros que han estado trabajando y aportando. La verdad, cuando el año pasado y recuperaba Alejandro esa conversación que tuvimos por teléfono, uno no imaginaba todo lo que iba a ocurrir, y efectivamente entiendo que fue una correcta decisión la que tomamos de la Comisión Directiva Central, porque está claro que los elementos que tuvimos para dar todas las disputas en el marco del Consejo General de Educación y todos los insumos que desde el Instituto nos llegó a la Comisión Directiva Central fue fundamental. La 2722, la resolución que de alguna manera es el protocolo para el retorno a la presencialidad, no hay ninguna duda de que está la letra del sindicato en esa resolución y esa letra vino de la mano del trabajo que hizo el instituto. Por eso este reconocimiento, decir que las crisis son sin duda oportunidades, y esta crisis, más que crisis, esta emergencia producto de la pandemia que hemos atravesado, nos ha permitido que nuestro instituto, que fue pensado desde nuestro espacio sindical hace ya muchos años, ha tomado en este contexto, la verdad, un rol más que importante. Creo que hay muchísimos desafíos. Uno fundamental es recopilar toda esa enorme producción de conocimiento que vienen haciendo desde el inicio en los tres grandes ejes, ¿no? Desde el trabajo que se hizo al inicio con las encuestas, el trabajo que se hizo para el retorno a la presencialidad, este seguimiento epidemiológico y sanitario que se hace. Me parece que esto claramente debe ser parte del acervo de nuestro sindicato y mucho más en estos 40 años que estamos cumpliendo. Así que bueno, un gran agradecimiento y un gran reconocimiento por todo el trabajo que han realizado. Bueno, creo que no hay demasiado para agregar. La verdad, lo que han desarrollado de forma muy exhaustiva y clara, tanto Alejandro como Loli, pinta de pies a cabeza lo que ha sido un esfuerzo militante y también un esfuerzo intelectual de un equipo de compañeros y compañeras que la verdad que le han puesto el cuerpo a este trabajo, a este desafío, durante un año en condiciones profundamente atípicas, un año que ha sido excepcional, no solamente para nosotros, no solamente para la escuela, para el sindicato, para el trabajo docente, sino para la sociedad toda, donde gran parte de nuestras prácticas cotidianas, de cosas que considerábamos absolutamente naturales, se han visto alteradas, se han visto modificadas, y en ese sentido es importante remarcar que hemos tenido un sindicato, una organización que rápidamente y con firme voluntad por afrontar este nuevo escenario, ha tomado las riendas de ponerse a la tarea de producir conocimiento, de sistematizar conocimiento que, como bien señalaba Marcelo, sirva como insumo, sirva como materia prima para dar estos debates y en muchos aspectos y en buena medida torcer en ocasiones algunas definiciones de la patronal en lo que respecta a nuestras condiciones laborales y la política educativa. Como decíamos tal vez hoy en una charla de la mañana, no todo es lo mismo, nada es casual en esta tarea de construir educación pública, y sabemos que el hecho de que las organizaciones sindicales, tanto a nivel nacional con CETERA como a nivel provincial con nuestro sindicato ACMER, pueda incidir de manera activa en las definiciones de política educativa, que como organización tengamos cuadros técnicos que con una perspectiva política muy lúcida permitan brindar las herramientas para que desde el sindicato pongamos letra a un conjunto importante de normativas, obviamente donde ahí la representación gremial que tenemos en el CGE es claramente invaluable. Eso da cuenta de que este laburo enorme que se viene haciendo desde el instituto, desde su momento embrionario, cuando en aquella oportunidad lo pensó Alejandro, y todo lo que vino después y todo lo que se fue construyendo, realmente vale la pena,
no es en vano este laburo, no es en vano la sistematización de datos, de información, de experiencias, porque claramente esto tiene resultados que son muy propicios para los debates en los que participa la organización sindical y también muy importantes para poder avanzar hacia más y mejores conquistas en procura de la defensa y reivindicación de los derechos de nuestros compañeros y compañeras en cada punto de la provincia. Desde luego, gracias a Alejandro, que nos ha acompañado de manera no presencial, como decimos, o a la distancia. Gracias, por supuesto, a Loli, que es, como bien señalaba Mario al comienzo, pero no está de más repetir, emblema de lo mejor que ha dado nuestra organización en cuanto a conocimiento pedagógico y a posicionamientos políticos pedagógicos sobre la escuela pública en la provincia, y desde luego, bueno, vamos a seguir hasta que así lo determine el colectivo docente de manera democrática. Vamos a seguir dando el presente en esta carpa blanca de la docencia, que es el espacio de organización y de lucha que claramente es señero del colectivo docente en la Argentina y en la provincia, y ha significado tantos puntos de confluencia para numerosos sectores, no solamente de trabajadores docentes, sino de la sociedad en general, en este casi mes de instalada que lleva esta carpa frente a la Casa de Gobierno y frente también al Consejo General de Educación. No sé si Loli, ¿querés agregar algo? Con eso nos estamos despidiendo, estamos cerrando esta charla. Agradecemos a los compañeros y compañeras, no solo quienes están presentes, sino también quienes nos están siguiendo a través de redes sociales, en vivo a través de la página de Facebook de nuestro sindicato, por acompañar y por tenernos paciencia en esta jornada tan especial, sobre todo porque es una jornada en la que se están desarrollando asambleas en todas las escuelas de la provincia, en todos los departamentos, de cara al Congreso Extraordinario que va a sesionar el día de mañana. Gracias, compañeros y compañeras. Fede. Sí, perdón, Ale. No, solo que no fue una omisión, sino que no dieron los tiempos. Un enorme saludo a montones de compañeros que no nombramos y que fueron parte de este trabajo colectivo con su esfuerzo, aportando siempre, Leo Pozzi, Fabián, Lili, Perla, Susana, Adriana, el Seba, enorme cantidad de compañeros que estuvieron colaborando, ayudando, que no nombramos hoy, pero que, bueno, van a tener, por supuesto, su reconocimiento por todo, y compañeros que me estoy olvidando, pero fueron muchos compañeros que dieron una mano enorme para poder avanzar en los trabajos que fuimos llevando adelante.